¿Te has planteado alguna vez cómo fue realmente el destino de Adán y Eva, los primeros seres humanos forjados en la tierra según las venerables escrituras? De acuerdo con el relato bíblico, la existencia de la humanidad se inició con ellos, moldeados de la misma sustancia de la tierra. Adán, creado del polvo, y Eva, hecha de una costilla de Adán, fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso donde todo era perfecto, y vivían en completa armonía con la naturaleza. Dios les otorgó autoridad sobre todas las criaturas, dándoles dominio y poder de decisión sobre el mundo que les rodeaba. Sin embargo, en el centro de su morada había una prueba, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este punto aparece la figura de la serpiente, una representación del mal que incitó a Eva a comer del fruto prohibido. Eva, a su vez, ofreció el fruto a Adán, y con este acto, ambos adquirieron la conciencia de su desnudez, lo que simboliza el despertar de su conocimiento y responsabilidad moral. Este acto de desobediencia trajo consigo consecuencias drásticas, la confrontación con Dios y la expulsión del Edén, marcando el inicio de la vida humana fuera de aquel paraíso. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Se lamentaron Adán y Eva por sus acciones? ¿Cómo fue su existencia tras ser desterrados? En este enigma comienza una de las narrativas más cautivadoras de la humanidad. Al ser expulsados del Edén, Adán y Eva se encontraron en un mundo nuevo, desconocido y desafiante. Clamaron a Dios por la posibilidad de regresar, pero su destino estaba sellado. Ahora vivían al este del Edén, en una tierra que necesitaba ser trabajada y cultivada, una tierra maldita por su pecado. ¿Dónde estaba exactamente este lugar, conocido como la tierra de Nod? Se dice que fue aquí donde Caín, su primogénito, fue desterrado tras asesinar a su hermano Abel. Sin embargo, la ubicación precisa de Nod sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos estudiosos sugieren que podría haber estado en Mesopotamia, mientras que otros apuntan a lugares como Arabia o Siria. Mientras tanto, Adán aprendía a subsistir en este nuevo mundo. Comenzó a cultivar la tierra, pero la tierra misma estaba marcada por la maldición. La narrativa cuenta que Satanás intentó engañar nuevamente a Adán, disfrazándose de ángel, pero no logró su objetivo. Eva, por su parte, padeció los dolores del parto y ambos enfrentaron emociones humanas antes desconocidas: temor, vergüenza y culpa. A pesar de todo, Adán y Eva tuvieron otros hijos. Su descendencia se multiplicó y prosperó, pero aquí surge otra pregunta intrigante: ¿con quiénes contrajeron matrimonio sus hijos? Algunos sugieren que ya había otros seres en la tierra cuando Adán y Eva llegaron a Nod. Otros especulan que estos seres eran los descendientes de Lilith, una figura mencionada en algunas tradiciones. El libro apócrifo de Adán y Eva proporciona más detalles sobre la vida de estos dos tras su expulsión del Edén. Según este texto, Adán construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en busca de redención. Antes de fallecer, Adán profetizó la llegada de un Salvador que redimiría a la humanidad de su pecado. Adán vivió 930 años, y al fallecer, los ángeles se aseguraron de que su alma fuera llevada al paraíso. El relato no concluye con Adán. Eva, al percibir que su propio final estaba próximo, narró a sus hijos la historia de su creación, caída y las lecciones de vida que había aprendido. Incluso expresó su deseo de visitar la tumba de Adán antes de morir, lo cual fue concedido por el arcángel Miguel. Las tradiciones islámicas también tienen sus propias versiones sobre la vida y muerte de Adán y Eva, situando el lugar de descanso de Adán en la Meca o en Jerusalén, mientras que Eva, según algunos, fue sepultada en la ciudad de Yeda. A través de los milenios, la narrativa de Adán y Eva ha perdurado como una de las más emblemáticas en la historia de la humanidad, no solo como un relato bíblico, sino como un símbolo profundamente enraizado en nuestra cultura, filosofía y espiritualidad. Esta historia ha sido interpretada de diversas maneras según el contexto cultural, religioso y social en el que se ha contado, adaptándose y renaciendo con cada generación que la escucha. A menudo, se presenta como una poderosa alegoría que aborda temas universales: la tentación, el pecado, el arrepentimiento y, sobre todo, la búsqueda incansable de redención. Desde una perspectiva espiritual, la historia de Adán y Eva simboliza el viaje humano desde la inocencia primordial, una etapa en la que existía una comunión plena con lo divino, hacia la conciencia de la dualidad.
En su estado original, Adán y Eva vivían en una unidad perfecta con Dios y la creación, libres de las preocupaciones del bien y del mal. No obstante, el acto de desobediencia al comer del fruto del árbol prohibido los condujo a un estado de conciencia y separación, donde ya no solo eran seres en armonía con la naturaleza, sino seres con la capacidad de discernir entre el bien y el mal, enfrentados a las consecuencias de sus decisiones. Este tránsito de la pureza hacia la conciencia dual se ha interpretado como una metáfora del viaje de toda la humanidad. De hecho, muchas tradiciones espirituales y religiosas ven en la caída de Adán y Eva un reflejo del viaje que cada individuo debe emprender. El paso de la inocencia infantil a la sabiduría que proviene del conocimiento, la experiencia y la inevitable separación de lo divino. Sin embargo, este conocimiento también conlleva el sufrimiento, el peso de la responsabilidad y la carga del arrepentimiento, pero también la oportunidad de buscar el camino de regreso a la unidad con lo divino. En contraposición, algunos eruditos y científicos sugieren que la historia de Adán y Eva podría ser considerada como un mito que simboliza los orígenes de la humanidad desde una perspectiva más histórica o evolutiva. Desde esta interpretación, la historia no sería la de dos individuos específicos, sino una representación alegórica de la transición de los primeros humanos desde un estado primitivo e instintivo a un estado de mayor conciencia y complejidad moral. La introducción de conceptos como el Adán y la Eva mitocondrial, por parte de estudios genéticos modernos, ofrece una perspectiva fascinante sobre nuestros ancestros más remotos. Estos términos se refieren al antepasado masculino y femenino más reciente compartido por toda la humanidad, basados en estudios de ADN mitocondrial y cromosoma Y. Si bien estos individuos no son los mismos que los Adán y Eva de las Escrituras, representan puntos clave en la historia evolutiva de la humanidad. A pesar de estas divergencias interpretativas, lo que hace que la historia de Adán y Eva continúe siendo tan relevante y significativa es su profunda conexión con la experiencia humana universal. Más allá de los matices religiosos, científicos o mitológicos, este relato aborda la naturaleza humana en su forma más esencial. En su núcleo, la narración trata sobre la capacidad de amar y desobedecer, de crear y destruir, de tomar decisiones y enfrentar las repercusiones de esas elecciones. Adán y Eva, al desoír el mandato divino, no solo perdieron el paraíso físico, sino que se convirtieron en el arquetipo del ser humano contemporáneo. Seres conscientes de su propia vulnerabilidad, limitaciones y del abismo que a veces los separa de lo divino. El acto de desobediencia de Adán y Eva no solo los expulsó del Edén, sino que dio lugar a un eco que ha resonado a lo largo de los siglos. Este eco, según muchas interpretaciones, es la voz de la humanidad que lucha constantemente por reconciliarse con su propia naturaleza caída. En su partida del jardín del Edén, Adán y Eva dejaron atrás no solo la perfección de su entorno, sino también una herencia de lucha, redención y búsqueda de propósito. En muchos sentidos, la historia de Adán y Eva nos recuerda nuestra fragilidad inherente, la vulnerabilidad que compartimos como seres humanos, pero también nuestra extraordinaria capacidad para buscar la redención y la reconciliación con lo trascendental. En el relato bíblico, aunque Adán y Eva cometieron el primer pecado, también fueron los primeros en experimentar el arrepentimiento y la misericordia. Este patrón de pecado, arrepentimiento y redención se repite una y otra vez en la experiencia humana. Cada persona, en su vida cotidiana, enfrenta sus propias tentaciones, y a menudo, cae en el error. Sin embargo, al igual que Adán y Eva, también tenemos la oportunidad de buscar el perdón y de encontrar el camino de regreso al estado de gracia. Más allá de su interpretación religiosa, el relato de Adán y Eva toca aspectos esenciales de nuestra naturaleza humana. Representa la eterna lucha entre el bien y el mal, la libertad de elección y las responsabilidades que conlleva esa libertad. En su esencia, la historia nos habla de los dilemas morales que enfrentamos a lo largo de nuestra vida y de cómo nuestras decisiones nos acercan o nos alejan de lo que consideramos sagrado o moralmente correcto. En su caída, Adán y Eva también abrieron las puertas a una nueva comprensión de lo que significa ser humano. Ya no eran simplemente criaturas perfectas en un paraíso inmutable. Ahora eran seres conscientes de su mortalidad, de sus deseos y de su capacidad para errar. Pero, a través de su experiencia, la humanidad adquirió la capacidad de aprender, crecer y evolucionar espiritualmente. En este sentido,
La historia de Adán y Eva es un reflejo de la condición humana en su totalidad. Nos enseña que, aunque estamos destinados a cometer errores, también poseemos la capacidad de aprender de ellos, de arrepentirnos y de buscar una mejor versión de nosotros mismos. El viaje de Adán y Eva, desde el Edén hasta su muerte, es el mismo camino que cada ser humano emprende. Un trayecto de autoconocimiento, de lucha interna entre el bien y el mal, y de la búsqueda constante de redención. Finalmente, aunque el relato culmina con la muerte de Adán y Eva, su legado perdura en cada uno de nosotros. Su historia, lejos de ser un simple relato del pasado, sigue resonando en nuestras vidas modernas. Nos recuerda que la lucha por superar nuestras debilidades, resistir la tentación y hallar el camino de vuelta a lo divino es una batalla que todos compartimos. Y aunque Adán y Eva hayan partido hace mucho tiempo, su historia sigue siendo un faro que ilumina el camino de la humanidad en su búsqueda de sentido, propósito y redención. Así, el eco de su historia persiste, un recordatorio constante de nuestra capacidad de caer y levantarnos, de pecar y redimirnos, y de la conexión eterna que, a pesar de nuestras imperfecciones, nos une con lo divino. Cada tropiezo y cada error se convierten en oportunidades para renacer, para volver a caminar hacia la luz, recordándonos que, aunque enfrentemos adversidades y desafíos, siempre hay un camino hacia el perdón y la esperanza. En este viaje compartido, la historia de Adán y Eva se transforma en una llamada a la resiliencia y a la fe, recordándonos que en nuestras caídas hay una semilla de redención, esperando florecer en el vasto jardín de la existencia humana. Después de su expulsión, aunque Adán y Eva llevaron consigo la carga de su error, también sembraron una semilla de esperanza para toda la humanidad. Su destierro, en lugar de ser un final, fue el comienzo de una misión que cada ser humano llevaría en su corazón: encontrar el camino de regreso a la armonía y la paz. De esta manera, se convirtieron en los primeros peregrinos, dando el primer paso en un viaje eterno hacia la reconciliación y la sabiduría. Con el tiempo, Adán y Eva aprendieron que su caída no era solo una historia de pérdida, sino también de aprendizaje y transformación. Enfrentaron las dificultades de la vida fuera del Edén con valentía, adaptándose al trabajo duro, a los desafíos del mundo y a la satisfacción de sus logros. Cada hijo, cada generación, heredaría tanto sus debilidades como su valentía, creciendo no solo en número sino en sabiduría y fortaleza. A lo largo de los siglos, cada nuevo descendiente de Adán y Eva ha buscado, a su manera, esa conexión perdida con lo divino. Aunque los humanos continúan enfrentando pruebas, cada una de esas pruebas ofrece una oportunidad de redimirnos, de acercarnos a la luz y al amor incondicional. Cada acto de bondad, cada muestra de perdón y cada intento de paz es, en cierto modo, una forma de regresar al Edén. Los antiguos sabios dijeron que, en los tiempos finales, la humanidad encontrará la paz que Adán y Eva perdieron. Ese destino, según las escrituras y profecías, está al alcance de aquellos que eligen vivir en compasión y verdad, pues cada acto de amor y sacrificio nos acerca al paraíso interior, ese que nunca abandonó el corazón humano. Así, la historia de Adán y Eva no termina en la oscuridad de la caída, sino que se extiende como un faro hacia el futuro, iluminando el camino de cada uno de nosotros. Nos recuerda que, aunque el camino sea difícil y muchas veces parezca imposible, cada paso nos acerca a la unidad con lo divino y a la paz que ansiamos. Como hijos de ellos, cargamos con el poder de transformar y trascender cualquier limitación. Su historia es nuestro legado, una invitación a seguir buscando la luz en medio de la oscuridad, a levantar la vista hacia la esperanza, y a recordar que siempre tenemos la oportunidad de redimirnos y de hallar nuestro propio Edén en el amor y la bondad que podemos ofrecer al mundo.